El callejón trasero de la calle Madero olía a podredumbre y a cosas olvidadas. Un angosto pasillo de sombras, donde la ciudad arrojaba lo que no quería ver. Botellas rotas brillaban como falsos diamantes, bajo la única farola que funcionaba, y el viento traía el lejano lamento de las sirenas, mezclándose con el retumbo de bajos de un antro a 3 cuadras de distancia. Era el tipo de lugar donde cosas malas le pasaban a gente invisible, y nadie hacía preguntas después. Guillermo Fantasma Hernández llevaba 11 meses durmiendo en ese callejón. A sus 58 años, tenía un rostro como cuero agrietado y ojos que habían visto demasiada guerra, demasiada pérdida y demasiado de lo que los humanos podían hacerse entre sí. Su barba era larga y gris, su ropa, capas de tela rescatada, unidas por la esperanza y la costumbre, y todo lo que poseía cabía en un carrito de mandado, que protegía como un dragón protege su oro. Para cualquiera que pasara, era solo otro veterano sin hogar, otro pedazo de naufragio humano al que el sistema había fallado. Antes de que sigamos, si crees en la hermandad, en la lealtad y en la idea de que nadie debe ser abandonado, asegúrate de darle like, comentar, compartir y suscribirte a este canal. Dinos en los comentarios desde dónde estás viendo este video, porque historias como esta nos recuerdan que la familia no siempre es de sangre. A veces, la familia se forja en cromo y fuego, lo que nadie sabía, lo que Guillermo había mantenido oculto durante años. Era el tatuaje descolorido en su pecho, una calavera alada, la marca de un ángel del infierno. Se había ganado sus colores hacía 30 años. Había rodado con algunos de los hermanos más legendarios en la historia del club. Pero la vida tenía una forma de quebrar incluso a los hombres más fuertes. Su esposa había muerto de cáncer. Su hijo había sufrido una sobredosis. Su negocio había fracasado. Y en algún lugar de la espiral de dolor y alcohol, Guillermo se había perdido a sí mismo. Se había alejado del club, no porque lo abandonaran, sino porque no podía soportar que lo vieran en lo que se había convertido. Había sido fantasma durante tanto tiempo, que a veces olvidaba haber sido alguna vez otra cosa. La pandilla lo encontró justo después de la medianoche de un martes. Eran 5, jóvenes con ojos muertos y sonrisas crueles, que merodeaban estas calles buscando objetivos fáciles. Su líder era un joven de 23 años llamado Brian, que se había convencido de que la violencia era poder y que lastimar a los débiles lo hacía fuerte. Habían estado bebiendo, fumando, entrando en ese frenesí familiar, donde la empatía muere y solo permanece el hambre de destrucción. El indigente en el callejón parecía perfecto, viejo, solo. Nadie que fuera a ser extrañado. Brian pateó el carrito de mandado de Guillermo primero, esparciendo sus escasas posesiones sobre el húmedo concreto. Los otros se rieron. Guillermo se despertó sobresaltado, con confusión en sus ojos, que rápidamente se convirtió en resignación. Ya lo habían golpeado antes. Sabía lo que venía. Intentó levantarse. Intentó al menos enfrentarlos de pie, pero una bota lo atrapó en las costillas antes de que pudiera levantarse. Luego otra, luego puños. Los 5 se turnaron, tratando a este anciano como un saco de boxeo, como entretenimiento para una noche aburrida. Guillermo no gritó, no rogó, simplemente se acurrucó en sí mismo y esperó a que terminara, de la forma en que había esperado que terminara todo durante años,
Cuando finalmente se aburrieron, Brian se inclinó y escupió en la cara de Guillermo. Lo llamó basura. Dijo que a nadie le importaba la gente como él. Dijo que podía matarlo allí mismo, y el mundo ni siquiera lo notaría. Luego se alejaron riendo, dejando a Guillermo sangrando en el callejón, rodeado por los restos dispersos de su vida. Pero habían cometido un error. En su frenesí, habían roto la camisa de Guillermo, y una mujer que paseaba a su perro al final del callejón había visto algo antes de llamar al 911. Había visto el tatuaje en su pecho, la calavera alada. Ella sabía lo que significaba ese símbolo. Todos en esta ciudad lo sabían. La llamada salió en menos de una hora. 72 horas después, Brian estaba en el sótano de una bodega abandonada, que su equipo usaba como cuartel general, contando dinero de un robo y sintiéndose como un rey. El edificio era su fortaleza, escondido en el distrito industrial, donde la policía rara vez venía y los civiles sabían que era mejor no vagar. Escuchó el sonido primero, un retumbar que comenzó bajo, como un trueno distante, pero no se desvaneció. Creció y creció y creció, hasta que las paredes comenzaron a vibrar y las ventanas comenzaron a traquetear en sus marcos. Uno de sus muchachos corrió arriba para mirar y regresó con un rostro del color de la ceniza. Su voz temblaba cuando dijo que necesitaban ver esto. Brian subió las escaleras al piso de arriba y miró por la sucia ventana. Su sangre se convirtió en hielo. La calle había desaparecido. El estacionamiento había desaparecido. Cada centímetro de espacio visible estaba lleno de motocicletas. Harleys hasta donde podía ver, cientos y cientos de ellas, con los motores al ralentí en un gruñido sincronizado, que sonaba como si la tierra misma estuviera enojada. Y en esas motos, vistiendo cuero y parches, y expresiones de fría furia, había más ángeles del infierno de los que Brian jamás había imaginado que existieran en un solo lugar. 2000 jinetes, de 12 capítulos diferentes a través de 4 estados. Habían venido de todas partes, dejando todo, cabalgando durante la noche, porque uno de sus hermanos había sido herido. Al frente de la formación, un hombre enorme con barba gris y parches de sargento de armas. Se bajó de su moto. Su nombre era Marcos Hierro Reyes y había rodado con Guillermo Fantasma Hernández durante 15 años. Nunca había dejado de buscar a su hermano perdido. Y cuando llegó la llamada, cuando escuchó lo que había sucedido, había movilizado cada conexión, cada favor, cada hermano que alguna vez había conocido a Fantasma. Marcos caminó hacia la puerta de la bodega y la abrió de una patada como si estuviera hecha de cartón. Brian y su equipo retrocedieron contra la pared, de repente muy conscientes de lo jóvenes que eran, lo pequeños que eran, lo completa y absolutamente superados que estaban. Marcos habló con una voz como grava siendo triturada. Dijo que habían lastimado a alguien que les pertenecía, alguien que habían buscado durante años para encontrar, alguien que, a pesar de todo, seguía siendo familia. Dijo que en su mundo, ese tipo de deuda tenía que ser pagada. Brian trató de hablar, trató de explicar, trató de decir que no sabían. Marcos lo interrumpió. Dijo que la ignorancia no era una excusa. Dijo que Guillermo Fantasma Hernández había servido a su país durante 20 años. Había enterrado a una esposa y a un hijo. Había caído más de lo que ningún hombre debería tener que caer. Y en lugar de ayudarlo,
En lugar de mostrar decencia humana básica, lo habían golpeado como a un animal por deporte. La bodega se llenó de hermanos, rodeando al equipo, cortando cada salida, pero no hubo violencia. Así no era como esto iba a funcionar. En cambio, Marcos explicó lo que iba a suceder. Cada miembro de este equipo se entregaría a la policía por agresión. Confesarían completamente. Pagarían el tiempo que los juzgados les impusieran. Y cuando salieran, encontrarían nuevas vidas, lejos de esta ciudad. Porque si alguno de ellos alguna vez regresaba, si alguno de ellos volvía a lastimar a otra persona vulnerable, 2000 hermanos lo recordarían. También les explicó que cada negocio que estos muchachos habían tocado, cada esquina en la que habían trabajado, cada conexión que habían construido, ahora se había ido. Se habían hecho llamadas, se habían entregado mensajes. Para la mañana siguiente, no les quedaría nada. Brian quiso discutir, quiso pelear, pero al ver el mar de cuero y furia que lo rodeaba, entendió algo por primera vez en su vida. Entendió cómo se veía el verdadero poder, y no tenía nada que ver con golpear ancianos en callejones. La banda se rindió. Los 5 salieron del almacén y se entregaron esa noche, confesando todo, demasiado aterrorizados para hacer otra cosa. ¿Y Guillermo Fantasma Hernández? Marcos lo encontró en el hospital, vendado y roto, pero vivo. Se sentó junto a la cama de su hermano y le tomó la mano. Y por primera vez en años, Fantasma lloró, no de dolor, de la realización de que nunca había estado realmente solo, que la familia que pensó que había abandonado nunca había dejado de buscarlo, que los colores que había ganado hacía 30 años aún significaban algo. 3 meses después, Fantasma estaba de pie en la sede del club, limpio, sobrio y usando su chaleco por primera vez en una década. Sus hermanos le habían conseguido un departamento, un trabajo y algo aún más valioso. Le habían devuelto su identidad, porque en Los Ángeles del Infierno no dejas de ser familia solo porque te caes. No te olvidan solo porque pierdes el rumbo. Hermandad significa aparecer cuando más importa, y siempre importa más cuando alguien te necesita. Y antes de que terminemos, tenemos una petición especial para ustedes. Comenten abajo con las palabras Hermandad por siempre, para demostrar que entienden lo que significa la verdadera lealtad. Porque Guillermo Fantasma Hernández pasó años creyendo que era invisible, creyendo que lo habían olvidado, creyendo que no le quedaba nada. Estaba equivocado, y en algún lugar allá afuera podría haber alguien que conozcan, que se sienta de la misma manera, alguien que se ha caído, alguien que piensa que a nadie le importa, alguien esperando un recordatorio de que aún importan. Quizás ustedes podrían ser ese recordatorio, porque a veces la salvación no viene de arriba. A veces viene de 2000 hermanos en motocicletas, que nunca olvidaron tu nombre. Hermandad por siempre, familia siempre. Nadie se queda atrás.